Para mí es un gusto darle la bienvenida a la doctora Angélica Valdivia, endocrinóloga, past president de la Asociación de Diabetes del Perú, que trabaja en la Clínica Sana, quien nos va a brindar información reciente acerca de una nueva herramienta terapéutica, el tiempo en rango. Angélica, nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. La plataforma está a tu disposición. Muchas gracias por la invitación, Miguel, y a la Junta Directiva de ADIPER. Encantada nuevamente de estar acá con ustedes y poder compartir este nuevo tema que está sonando mucho y está muy de moda. Tiempo en rango, un nuevo aliado en el control metabólico de nuestros pacientes con diabetes. Y no, hay que ponerlo así. Muy bien. Entonces, realmente les hablé de la palabra control metabólico, y el control metabólico realmente, como la película de Sandra Bullock, ¿será un sueño posible alguna vez que tengamos el control metabólico ideal en nuestros pacientes con diabetes? Pues bueno, el verdadero control metabólico persistente, ¿será un sueño posible? Yo les pregunto y quiero que vayan pensando si esto es un sueño posible. Pues yo les cuento, y lo sabemos, y esta mañana hemos escuchado un poquito de la inercia terapéutica. El control metabólico en nuestros pacientes con diabetes sigue siendo un reto. Y este es un estudio realizado, publicado hace unos 4 años, de la región SACA, sudamericana y centroamericana, donde Perú, como ustedes pueden ver, al medio, se encuentra en este estudio. Pues en este estudio de la región sudamericana y centroamericana, solo pues menos del 30% de pacientes llegaban a la meta. La falta del control metabólico en promedio en los pacientes es alrededor de 63%. No llegan a la meta. Bueno, ¿y qué origina eso? Sin lugar a duda, pues mucho de lo que hemos escuchado esta mañana, las complicaciones micro y macrovasculares que dañan crónicamente y permanentemente. Y ese es un concepto que cuando hacemos educación a nuestros pacientes tenemos que concientizarlos en ese rubro, que lo importante, que también hablamos un poquito esta mañana, del legado metabólico. Y el legado metabólico, por los estudios de Lin, este año publicó un interesante estudio, la importancia de llegar a la meta en el primer año versus después de 10 años de control, es muy diferente. Entonces, existen metas de control glucémico en diabetes que hemos ido conociendo a raíz de todos estos años. Estas métricas en la diabetes fundamentalmente sabemos que es la glucosa en ayunas, como sabemos, todo paciente diabético entre 80 a 130 miligramos por decilitro. Otra métrica en diabetes para compartir con nuestros pacientes es la hemoglobina glucosilada. Y esta hemoglobina glucosilada, como sabemos, es hasta la fecha el gold estándar tanto en los ensayos clínicos como en el control con nuestros pacientes. Como sabemos también, un punto ahí, hay que considerar que esta hemoglobina glucosilada tiene que ser personalizada. Esto básicamente es para, por ejemplo, para pacientes adultos mayores, frágiles o pacientes terminales. Definitivamente, esta hemoglobina glicosilada no puede ser la misma que un paciente que es un debut de diabetes hoy día, por ejemplo, 27 de noviembre. Y la otra métrica en diabetes es la glucosa postprandial, la glucosa plasmática postprandial, que debe de ser máximo 180 miligramos por decilitro. Y a las 2 horas, es un tema muy importante, quizás trivial, pero tenemos que ser considerado que las 2 horas de haber iniciado los alimentos. Y el cuarta métrica en diabetes, que es motivo de que hoy esté con ustedes, es el tiempo en rango. El tiempo en rango, que es
sale a la luz este concepto, esta nueva métrica, a la luz de la tecnología, el monitoreo continuo de glucosa, y que normalmente en líneas generales debemos alcanzar en nuestros pacientes con diabetes más del 70% y con un coeficiente de variabilidad menos del 36%. Entonces, yo les voy a hablar sobre esto, sobre que la hemoglobina glicosilada definitivamente es una información parcial. ¿Y por qué? Ya ahí les presento a Socorro. Ella es Socorro y que tiene una hemoglobina glicosilada, como ustedes pueden ver, de 7.5 y de Alfredo de 7.5. Pues Socorro y Alfredo tienen igual hemoglobina glicosilada y aparentemente, pues, diríamos que están controlados. Pues fíjense la curva de la glucosa plasmática de Socorro y fíjense la curva de Alfredo. Pues vemos las grandes picos y valles que podemos ver rápidamente en la curva glicémica de Alfredo, lo cual ha originado un mal legado metabólico, lo cual ha originado complicaciones tanto micro-macrovasculares. Alfredo es un paciente que hace unos 3 meses ha hecho un infarto agudo de miocardio. Muy bien, entonces, teniendo en concepto de esta variabilidad glicémica, ya ¿no? En el Monnier en el 2008 nos dice, no solamente hay que hablar de glucosa en ayunas, de glucosa postprandial, de hemoglobina glicosilada, sino existe un cuarto factor que es importante tenerlo en cuenta. Y ya esto nos decía Monnier Zaccardi en el 2008, la variabilidad glicémica, y que está asociada a complicaciones tanto micro como macrovasculares. Y esto es importante, el estudio de CODE, que ya Tumileto ya hace muchos años nos dijo, la glucosa postprandial tan solo es un factor independiente para morbimortalidad. Muy bien, hasta acá hemos hablado de los parámetros metabólicos, que ya no solamente es la glucosa en ayunas, la postprandial y la hemoglobina glicosilada, pues la tecnología. Y la tecnología no solamente ha llegado al campo de la vida cotidiana, sino también al campo de la ciencia y de la diabetología. Y pues, sin lugar a duda, hoy en día, esta tecnología tiene que ver mucho con el tratamiento de nuestros pacientes con diabetes y nos ha sacado a la luz este nuevo parámetro, que la hemoglobina glicosilada que tanto nosotros explicamos a nuestros pacientes, ¿no? No solamente es estricto porque no nos mide los picos y los valles. Por lo tanto, el tiempo en rango es viendo más allá de la hemoglobina glicosilada, que fácilmente ustedes me dirán, ¿y cómo puedo ver este tiempo en rango? Pues definitivamente vamos a saber qué significa realmente este tiempo en rango. ¿Será tener un reloj que esté siempre a la hora? Muy bien, entonces se lanzaron muchos conceptos y hubo un consenso en agosto del 2019, hace ya unos 3 años, hubo un consenso internacional donde se reunieron todos los expertos del mundo en monitoreo continuo de glucosa, inclusive pacientes que manejaban toda esta tecnología. Y se reporta el primer consenso internacional sobre tiempo en rango para valorar y ver los target de monitoreo continuo de glucosa. Y en este consenso se lanzan 3 conceptos fundamentales que quiero que esta mañana se quede. Tiempo en rango, tiempo por encima del rango y tiempo por debajo del rango. Y el tiempo, y el tiempo en rango, como ustedes pueden ver, debe ser entre 70 a 180 miligramos por decilitro. En ese rango, valga la redundancia, y tiempo por encima del rango son todas las glucosas que están por encima de 180. Y como ustedes pueden ver, diversas curvas que pueden llegar hasta 400 o 500, como lo vemos el día a día con nuestros pacientes. Y tiempo por debajo del rango, como ustedes pueden ver, ahí inclusive llegando a glucosas, bueno, hasta 40 miligramos por decilitro.
En general, y este concepto que quiero que quede, el tiempo en rango, o TIR en inglés, se define como el porcentaje de tiempo en el que el paciente se encuentra dentro de esta franja de valores de glucosa que se ha estandarizado en este consenso internacional entre 70 a 180 miligramos por decilitro. Y tiempo por arriba del rango, o TAR, es el tiempo en que la glucosa permanece por arriba del rango meta, porque yo puedo definir a una paciente gestante, a un paciente adulto mayor, su tiempo en rango. Pero yo les voy a hablar en líneas generales, lo vamos a ver más adelante, de 70 a 180 miligramos es en líneas generales, vamos a decirlo en promedio. Pero sí podemos individualizar el tiempo en rango. Muy bien, y tiempo por debajo del rango, que básicamente se refiere al tiempo que la glucosa permanece por valores por debajo del rango, es decir, menos de 70 miligramos por decilitro. Y estos tiempo puede ser considerado con o sin síntomas. Y básicamente todos estos conceptos nacen a raíz de que existe mucha gente y las hipoglucemias subrepticias o las hipoglucemias asintomáticas que marcan calidad de vida. Y como ustedes pueden ver en esta gráfica, tenemos este paciente que tuvo unas hipoglucemias y sobre todo en la madrugada hasta 40 miligramos por decilitro, lo que ya está marcando, restando, mermando su calidad de vida. En general, este es el resumen de lo que yo les he hablado, el consenso internacional de tiempo en rango del 2019, que es la única y la última versión a la actualidad, es el tiempo en rango y se define básicamente, fíjense, entre 70 a 180 miligramos es la zona verde, tiempo en rango, y esto nuestros pacientes deben de tener más del 70% de su tiempo, del rango en 24 horas. Y tiempo por encima del rango, pues tenemos dos estadios. Estadio 1 o nivel 1, más de 180 hasta 250, que debe ser menos del 25% del tiempo de las 24 horas, y más de 250 miligramos, que es el nivel 2, debe ser menos del 5%. Pero ahí viene el otro problema, que es el tiempo por debajo del rango, ¿no? Debe ser menos de 70 miligramos, menos del 4%, y menos de 54 miligramos, menos del 1%. Y hablando de porcentajes, vamos a fijarnos más en las horas. Y acá vamos a ver qué impresionante es cómo nosotros debemos de tener a nuestros pacientes en este tiempo. Tiempo en rango, que es el tiempo ideal entre 70 a 180 miligramos por decilitro, pues nuestros pacientes deberían estar en este tiempo verde al menos 17 horas al día de las 24 horas. Y tiempo por encima del rango, es decir, hiperglicemias, estadio 1, nivel 1 o nivel 2, menos de 6 horas al día. Y tiempo por debajo del rango, es decir, las hipoglucemias, menos de 1 hora al día, mucho menos, sin lugar a duda. Pues, como les pongo acá, este mensaje que les pongo es el objetivo de nuestros pacientes en el día a día de nuestra buena práctica diaria es incrementar el tiempo en rango, la zona en verde, y disminuir el tiempo debajo del rango, disminuir la hipoglucemia. Pero este traje se ha hecho a la medida. Y como ustedes ven, este consenso, este primer consenso internacional en tiempo en rango, pues en general, para la mayoría de diabéticos tipo 2 y tipo 1, se solicita, se pida que los valores de tiempo en rango, es decir, de entre 70 a 180 miligramos, esté más de 70%. Y como ustedes pueden ver acá, menos del 4%, menos del 70% y menos del 1%, lo que les conté, menos del 54 miligramos por decilitro. Pero existen otras poblaciones vulnerables, por ejemplo, los adultos mayores. En ellos se exige que más del 50% de sus
glucemias estén entre 70 a 180 miligramos. Pero muy, por ejemplo, en las pacientes diabetes tipo 2 que estén gestando o aquellas que hacen una diabetes gestacional, se les pide que más del 85% de sus glucemias estén en el tiempo en rango. Entonces, esto es un traje hecho a la medida. Nosotros tenemos que personalizar este tiempo en rango. Estas son las siglas de moda en diabetes. Hoy en día es el TIR en inglés, tiempo en rango, y como les dije, es el porcentaje del tiempo en que el paciente se encuentra dentro de esta horquilla considerada adecuada, y es la franja estandarizada entre 70 a 180 miligramos de glucosa en sangre. Pero ustedes me estarán preguntando ya, ¿pero por qué se supone que el tiempo en rango es una nueva variable de control y por qué está tan de moda? Pues fíjense, esta publicación ya nace en el 2017, es una gran publicación de Beck, donde nos lanza este paper donde nos dice la falacia del promedio como uso de la hemoglobina glicosilada para evaluar un control adecuado. Y nos dice, ¿realmente estamos haciendo bien usar solo la hemoglobina glucosilada como gol estándar? Y bien, pues esto nos dice realmente Beck en el año 2017 que acá claramente pueden ver que la asociación entre hemoglobina glicosilada y el promedio de glucosa, por ejemplo, para una hemoglobina glicosilada de 9, pues hay glucosas por encima de 250 y hay otras que hay una muy variabilidad, lo que les dije, los picos y valles, ¿no? No están dentro de esta franja. Y es así, claramente Beck analiza 4 pacientes y con el monitoreo continuo de glucosa. Pues todos los pacientes, 4 pacientes acá, se caracterizan porque tienen una hemoglobina glicosilada laboratorial de 8%, como ustedes pueden verla ahí. Los 4 pacientes tenían una hemoglobina de 8% ahí en el cuadrado rojo. Pero cuando se les pone el monitoreo continuo de glucosa, que es como les voy a decirles más adelante, que es la medida de la glucosa a nivel intersticial, pues se vio que el tiempo en rango en este primer paciente era de 42% y su hemoglobina glucosilada aproximada, promedio por el monitoreo, era de 8.4%. Al segundo paciente se vio que tenía un tiempo de rango de 43% y la hemoglobina glucosilada también estaba en un 8.4%, mucho más de lo que lanzaba en el laboratorio. Pero este paciente que tenía una hemoglobina glucosilada de 8%, tenía un poquito más de tiempo en rango, 54%, y tenía una hemoglobina glucosilada al monitoreo continuo de 7%. Como ustedes pueden ver, tenía estas curvas, que es el perfil promedio de monitoreo al día, estaba un poquito mejor que los anteriores 2 pacientes. Pero también nos lanza este monitoreo continuo el coeficiente de variabilidad, que tenía 46%. Un coeficiente de variabilidad debe ser más del 36%. Entonces, de igual forma, y el último paciente acá también tenía una hemoglobina glicosilada de 8 al laboratorio, pero tenía un mejor tiempo en rango, 63%, con una hemoglobina glucosilada de 7.3. 4 pacientes con la misma hemoglobina glucosilada y al laboratorio, pero con un diferente tiempo de rango y con curvas de un perfil de glucosa ambulatorio diferentes, y viendo que el último paciente, sin lugar a duda, tenía un mejor perfil ambulatorio de glucosa de 24 horas y un mejor tiempo en rango. Por lo tanto, una hemoglobina glucosilada con el monitoreo continuo, pues mucho mejor. Entonces, Beck, ante esta publicación del 2017 nos dice, la medida del tiempo en rango es muy importante y cuando se le asocia a la hemoglobina glucosilada, al coeficiente de intervalo de variación del 95%, nos dice que al 70%, pues
el paciente tenía una hemoglobina glicosilada entre 6.9 a 7%. Es por eso que nace este tiempo en rango, que lo ideal debe ser del 70%. Posteriormente, en el 2019, también esta publicación de Beck en el Diabetes Care nos dice cómo realmente la hemoglobina glucosilada debe ser el gol estándar de los ensayos clínicos. Bueno, esto es una validación del tiempo en rango y se hizo en más de 1.400 pacientes en el estudio del DCCT. El estudio del DCCT, que fue realizado, como ustedes recuerdan, en pacientes diabéticos tipo 1, se les realizaba cada 3 meses las glucosas 7 puntos al día. 7 puntos al día. Antes y después de los alimentos, 6 veces al día y una antes de dormir. 7 puntos al día, ¿no? Lo que muchas veces hacemos en los ensayos clínicos o a veces le pedimos a nuestros pacientes que se lo hagan para ver cómo va ese monitoreo de glucosa. Y este estudio, Beck validó el tiempo en rango en el DCCT porque quiso asociar el tiempo en rango con el desarrollo de complicaciones o la progresión o el inicio de complicaciones de retinopatía y de microalbuminuria, utilizando, como le dije, el estudio del DCCT. ¿Y qué se encontró? Beck en el 2019 publica en el Diabetes Care este interesante progresión de la frecuencia de retinopatía y de la frecuencia de microalbuminuria. Y Beck nos dice así: pacientes con más del 70% de tiempo en rango, como ustedes pueden ver acá, más del 70%, 5% de probabilidad de frecuencia de retinopatía diabética. A mayor tiempo de rango, menor. Pues a menor tiempo en rango, por ejemplo, menos del 10% de tiempo en rango, casi 60% de probabilidad de retinopatía. Y de microalbuminuria, de igual forma, a mayor tiempo de rango, menor frecuencia de microalbuminuria. Con cada 10% de caída en el tiempo de rango, hubo un incremento del 64% de riesgo para retinopatía y del 40% para microalbuminuria. Por lo tanto, Beck valida contundentemente el tiempo de rango como un complemento ideal a la hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿cómo podemos saber si la hemoglobina es real, la hemoglobina glicosilada es real? Pues sin lugar a duda, nace la tecnología, ¿no? Estamos en la era de la tecnología, monitoreo continuo de glucosa. Y sin lugar a duda, la posibilidad de que las personas, nuestros pacientes con diabetes, determinen sus propias glucosas es uno de los avances más importantes para el control de la enfermedad después del descubrimiento de la insulina en 1921, que hoy, en este año, estamos festejando pues este centenario del descubrimiento de la insulina. Pero rápidamente, para hablarles qué es el monitoreo continuo de glucosa por el cual obtenemos el tiempo en rango, es un dispositivo pequeño, como ustedes pueden ver ahí, y portátil. Hay tanta variedad hoy en día que rastrea los niveles de glucosa cada pocos minutos, día y noche. Y ustedes pueden ver ahí el sensor, ¿no? Es un dispositivo muy pequeño y es de alambre y que se inserta por debajo de la piel y mide los niveles de glucosa en el líquido intersticial. Esa es la diferencia, intersticial, del subcutáneo. Y está conectado a un transmisor que envía los datos a un dispositivo para que se monitoree y se visualice fácilmente. Como ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, hoy en día, en los celulares hay aplicativos donde se puede ver este monitoreo continuo de glucosa. Y ven ahí el sensor en el brazo de nuestros pacientes. Entonces, ¿en quiénes se debe realizar el monitoreo continuo de glucosa? Sin lugar a duda, ya ustedes me estarán diciendo, uy, pero la accesibilidad. Pues yo les cuento que la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, este año, esta publicación es de este año, de junio de este año, y nos dice que el monitoreo continuo de glucosa se recomienda a todas las personas con diabetes, a todas, para que ayuden a alcanzar la meta y así evitar que presenten las hipoglucemias, que realmente es la mayor barrera para alcanzar la meta
de control metabólico. Muy bien, y sobre todo las hipoglucemias nocturnas. Entonces, ¿a quiénes se debe realizar el monitoreo continuo? A todos. Pero definitivamente aquellos más lábiles, aquellos que tienen mayor frecuencia de hipoglucemia. Y el consenso también publicado este año, en junio de este año, el primer consenso de diabetes tipo 1 en el adulto, donde las recomendaciones son fuertes y contundentes y muy claras, que todo paciente diabético tipo 1 pues debe tener su monitoreo continuo de glucosa. Y este es el monitoreo continuo de glucosa de nuestro paciente Pedrito, 55 años, y podemos ver pues que el target ajustado para el tiempo de rango de él pues solamente alcanza a un 47%. Él idealmente debería tener un 70%, como lo hemos hablado, y tiene y tiempo por debajo del rango hasta 10%, algo muy grave para Pedrito y que tendríamos que ajustar, como ya vemos acá el perfil de glucosa ambulatorio, pues estos muy picos y estos valles. Ustedes me estarán preguntando, pero no tenemos accesibilidad al tiempo en rango. Bien, entonces podemos hacer lo que se hacía en el DCCT hace muchos años, en el 1993. Bueno, pues de vez en cuando pedirles el monitoreo continuo de glucosa a nuestros pacientes, como haciendo la picada de 7 puntos al día. Y hay aplicativos, yo les traje acá, el MySugar es un aplicativo que ustedes pueden acceder y bajarlo a sus celulares, y hay una conexión para que puedan bajar todos los controles de glucosa que se ha hecho con su glucómetro, ¿correcto? Y acá les traje acá, este paciente ha hecho 6% de hipoglucemias y 12% de hiperglicemias. Si sumamos acá, hay 20% en total, restamos 100 menos 20, este paciente tendría un 80% de tiempo en rango. De hecho, no es lo ideal, pero esto nos ayuda mucho para saber cómo están nuestros pacientes con estos aplicativos, pues si no tenemos todavía en nuestros pacientes, en que es en la gran mayoría el monitoreo continuo de glucosa. Entonces, ¿por qué tendríamos que usar tiempo en rango? ¿Por qué? Sin lugar a duda, ya nos dijo Beck, porque está asociado estrechamente al riesgo de complicaciones. Nos ayuda a controlar la meta, a llegar a la meta. Recuerden, 63% de nuestros pacientes en la región SACA no llega a la meta. Nos ayuda a llegar a la meta, a minimizar las complicaciones de la diabetes y a mejorar calidad de vida, porque sabemos que este es uno de los objetivos en nuestro tratamiento en las personas con diabetes. Y les hablo mucho de calidad de vida porque el tiempo en rango se correlaciona inversamente con el riesgo de desarrollo de complicaciones tanto micro como macrovasculares. Y acá solamente un acápite para recordarles que la gran variabilidad glicémica pues me genera mayor estrés oxidativo. Recuerden esas sustancias de estrés óxido reducción, el ácido nítrico, el peróxido nitrito, y origina una disfunción endotelial, una adhesión de monocitos y sin lugar a duda esta apoptosis y esta disfunción endotelial. Yo les dije que las dos metas fundamentales en el manejo de nuestros pacientes con diabetes es prevenir complicaciones y optimizar calidad de vida. Y la calidad de vida está estrechamente asociada con el tiempo en rango. El tiempo en rango puede ser más probable que guarde una correlación con la calidad de vida que con los niveles de la hemoglobina glicosilada, porque el resultado es más representativo de toda la experiencia del paciente. Pues sabemos que es la medida de la glucosa intersticial 24 horas al día, de día y de noche.
Actualmente, las personas que usan el monitoreo continuo de glucosa tienen esta gran ventaja de poder controlar mucho mejor su diabetes y, por lo tanto, evitar las complicaciones y, en definitivamente, mejorar calidad de vida, que uno son de los objetivos que tenemos que lograr en nuestros pacientes con diabetes. Optimizar calidad de vida como objetivo de tratamiento implica aumentar el tiempo en rango y disminuir el tiempo debajo del rango. Finalmente, quiero terminar con este artículo de Antonio Cerelio, muy interesante y muy anecdótico, publicado en el Diabetes Care el año pasado, donde nos habla el hombre del Vitruvio. Como ustedes saben, es una de las obras de Leonardo da Vinci, y donde nos dice que el tratamiento de la hiperglucemia, el tratamiento perfecto de la hiperglucemia en la actualidad debe ser que todo se conecta con todo lo demás, y figuremos ahí el hombre del Vitruvio, la glucosa plasmática en ayunas, la hemoglobina glucosilada, la variabilidad de la glucosa a corto y a largo plazo. Hay que ver la hipoglucemia, hay que ver si hace hipoglucemia y cuánto tiempo demora en recobrarse esa hipoglucemia, un factor tampoco no calibrado en los ensayos clínicos. La glucosa postprandial, que también se ha hablado en algunos momentos, y el tiempo en rango que todo lo conecta con todas estas variables, estas métricas de control. Entonces, esta obra del hombre de Vitruvio es una geometría de proporciones perfectas, donde nos dice que todo se conecta con todo lo demás, y ese es el tiempo en rango. Quiero terminar con estas conclusiones, y si ustedes ven esta figura, eso es lo que deberíamos aspirar, que nuestros pacientes estén en esta brecha entre 70 a 180 miligramos por decilitro, y el tiempo de rango es el nuevo aliado en el control glicémico de nuestros pacientes. Existe una asociación estrecha en tiempo en rango inferior a un mayor riesgo de complicaciones de la diabetes a largo plazo, y sobre todo hay publicaciones, resultados adversos durante el embarazo. El tiempo en rango se correlaciona, como les comenté, inversamente a la hemoglobina glucosilada, y los objetivos de tiempo en rango, más del 70% con un tiempo debajo del rango, menos del 4% y menos del 1% para la mayoría de pacientes. Pero no se olviden que estos objetivos deben ser personalizados, individualizados, y por eso que el tiempo en rango es un traje hecho a la medida. La tecnología, por lo tanto, ha permitido mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, y es hora de que comencemos a usarla. Muchas gracias por la invitación y quedo atenta a alguna pregunta que se pueda presentar.